Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Buenos días otra vez. Estoy aquí delante de ustedes como si fuera la primera vez, ¿verdad? Después de varios años, de varias semanas de no estar compartiendo de una manera sistemática. La primera predicación después de haber celebrado el año 46 es una bendición y un desafío. Hay palabras y hay momentos en los cuales las personas no escatiman en lo que van a decirnos o incluso en lo que nosotros le vamos a expresar a alguien. Estás despedido, ya no te amo, basta ya, no podemos seguir. Expresiones como estas llegan y penetran a nuestros oídos y tocan nuestro corazón. Y necesitamos, cuando esas palabras se hacen presentes en nuestra vida, palabras que puedan dar ánimo, que puedan ayudarnos y que puedan poner en perspectiva todo lo que nosotros estamos sintiendo o todo lo que nos han hecho pensar. Por eso esta mañana he titulado este mensaje, Una palabra para los quebrantados de corazón. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 18, el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero que veamos esta mañana, en primer lugar, una palabra que desgarra el corazón. Cuando nosotros encontramos este pasaje, encontramos a 10 hombres leprosos. La lepra es, en el caso bíblico, en el contexto de la palabra, describe a todas aquellas enfermedades cutáneas que pueden ser tan graves como la lepra en sí misma, como un cáncer de piel, una enfermedad que puede generar llagas, picaduras, ¿verdad? Escozor, malestar, hasta llegar a cobrar la vida misma, o puede ser sencillamente una infección que en aquel entonces no había tal vez un tratamiento médico, dermatológico para poderle dar atención. Pero para esas enfermedades, Dios se había anticipado y le había enseñado a su pueblo a través del sacerdote cómo ellos debían lidiar con este tipo de enfermedades. Y es que una de las cosas que nosotros vemos con claridad es que una vez que era diagnosticado con esta enfermedad, la palabra que ellos oían es inmundo, inmundo. Y no solo la oían, sino que una vez que eran declarados por el sacerdote que ellos estaban enfermos de lepra o de una enfermedad de la piel, ellos mismos tenían que andar con la boca tapada, y cuando alguien se acercaba a ellos, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo.
para que la gente se apartara y no se acercara a ellos. Entonces, ¿cuál era el procedimiento que seguían? Primero, cuando había una erupción de la piel y de pronto una mañana se despertaba y se veía al espejo y empezaba a ver algo raro, ¿verdad? O empezaba a sentir una picazón y se veía el brazo y tenía allí una erupción en la piel, lo primero que debía hacer era ir y presentarse al sacerdote. Y cuando este hombre iba, probablemente ya iba con angustia, como cuando vamos nosotros al médico para traer un resultado de algo que no quisiéramos nosotros escuchar. Y entonces va y se presenta al sacerdote, y en el procedimiento el sacerdote lo ponía en cuarentena por 7 días. El relato de esto de manera extensa ustedes lo pueden encontrar en Levítico capítulo 13. Todo el capítulo trata acerca del procedimiento que los sacerdotes debían seguir. Y entonces lo pone en cuarentena 7 días. Y después de los 7 días lo saca y lo vuelve a revisar el sacerdote para ver si esa erupción estaba igual o si había aumentado. Si había aumentado y daba los indicadores que Levítico 13 enlista, entonces el sacerdote debía declarar que tenía lepra y que estaba inmundo, que no podía participar de los rituales del templo, que no podía estar en la comunidad del pueblo y que tenía que estar lejos de su familia. Sin duda alguna, ninguna de las personas que llegaba a consultar al sacerdote esperaría que el diagnóstico que recibiera fuese esa palabra, inmundo, porque sabía que al escuchar esa palabra, al entrar por sus oídos y al tocar su corazón, iba a desgarrarle toda su vida, iba a cambiar toda la perspectiva que tenía, iba a cambiar, ya no era la misma. Y hay palabras en nuestra vida que muchas veces se hacen presentes a lo largo de nuestro caminar y desgarran nuestro corazón. Como cuando nos dicen de jóvenes, soñador, no puedes, eso es imposible. O como cuando estamos en un matrimonio que se ha desgastado y dice no más, esto no se puede, no te amo, dejé de sentir lo que sentía por ti el primer día. Hay palabras que como esa palabra entran a los oídos y desgarran el corazón y cambian toda la perspectiva de lo que nosotros tenemos a futuro. Algunos de los que estamos aquí probablemente ya hemos experimentado esas palabras. Algunos de nosotros hemos enfrentado probablemente a esas personas que nos han dicho, date por vencido, desmaya, no intentes porque es por demás, no podrás, no se puede. Estas personas entonces eran sacadas de la congregación, eran expulsadas. Un ejemplo, ustedes lo pueden ver en el caso de la hermana de Moisés, María, cuando en el libro de Números, ella y Aarón, hermanos de Moisés, murmuran en contra de él. Y por causa de esa murmuración, Dios los condena y la lepra llega a la vida de los dos. Y Moisés intercede, aún en medio de la ofensa que su hermana le había hecho, intercede por María delante de Dios y Dios le contesta. Si ella hubiera ofendido a su papá, ¿no sería expulsada del campamento? Sácala del campamento. Y sacaron a María por 7 días del campamento, y ese campamento no avanzó por 7 días porque María no podía ser parte de esa peregrinación, estaba excluida. Entonces, claro, cuando nosotros, ¿verdad?, leemos ese pasaje y pensamos en alguien enfermo, muchas veces no tenemos la connotación de todo lo que implica esa enfermedad. Pero en más de una ocasión hemos pasado por situaciones en las que el diagnóstico, en las que la situación, en las que el despido, en la que la realidad con la que nos hemos levantado ha cambiado totalmente nuestro panorama de vida, nuestro plan de vida, nuestra ruta de vida. Y esto pasaba con estos hombres. Eran marginados,
Algunos les tenían temor. De hecho, algunos leprosos se volvían ladrones porque la gente les temía. Entonces ellos se volvían también salteadores. Eran personas que habían respondido a esa hostilidad que los demás le mostraban, a ese rechazo que los demás le mostraban. Y ellos estaban afuera, solos. Vean cómo dice la Escritura que era la condición de ellos en Levítico capítulo 13. Ya ven que les digo la falta de práctica. Levítico capítulo 13 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Miren lo primero que debía mostrarse: su vestimenta era notoria, su ropa estaba rasgada y su cabeza descubierta, es decir, dejaba crecer el cabello y andaba despeinado, y embozado, es decir, la boca la tenía que andar tapada, y embozado pregonará. Él mismo tiene que decir cada vez que se acercaba a alguien: ¡inmundo! ¡Inmundo! Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Podemos imaginarnos que estos 10 hombres que tenían muchas cosas en común, todos tenían lepra, todos habían hablado de su necesidad, todos habían conocido algo de Jesús, como ya vamos a ver a continuación. Todos ellos estaban solos, sin sus familias, no podían tocar a sus hijos los que las tuvieran, no podían estar en el seno de la casa. Ellos estaban solos literalmente, los habían abandonado, expulsado, los habían sacado. Y esa condición para muchos de estos hombres era una condición deprimente, angustiante. Esto les podía hacer incluso que ellos intentaran quitarse la vida o alejarse totalmente, porque no era seguro cuándo ellos podrían ser limpios o declarados limpios para volver a su vida diaria, a su vida cotidiana. Podríamos pensar nosotros lo que signifique estar cargando una situación por años que ha cambiado totalmente nuestro estilo de vida. Una enfermedad que nos hizo ya no ser los enérgicos o dinámicos que antes éramos. Una situación en la cual nos marcó tanto que, amados hermanos, sencillamente pensamos que nunca más la vida podría volver a ser igual. Ellos eran esa clase de personas que habían perdido la esperanza, que eran rechazados, que eran temidos, que eran evitados por temor al contagio de lo que ellos podrían significar. Y vean entonces que la miseria probablemente ama el estar en compañía. Dice el Salmo 137:1: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Qué tremendo es para nosotros que muchas veces en una situación de dolor y de angustia, donde solo hay lamento y queja en nuestro corazón, es fácil encontrar a otras personas que experimentan esto también. Y a veces es más fácil compartir la vida con alguien que está quejándose continuamente y estar en ese círculo sin salir. Ah, sí, es que la vida, qué tremendo lo que nos ha pasado, qué difícil. Es que los papás que tuvimos nunca creyeron en nosotros, es que nunca hubo una oportunidad, es que el esposo que me tocó, es que la esposa que me tocó, es que la situación que vivimos. ¿Será que la miseria ama el estar en compañía? Cuando estamos en una situación de miseria, en una situación donde necesitamos el apoyo, debemos tener cuidado de aquellas compañías que están a nuestro alrededor. Y vemos justamente en este texto que esos hombres que estaban en esa situación, dice el verso 13, alzaron la voz diciendo: Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe en qué se llegaron a poner de acuerdo estos hombres? La palabra que se traduce maestro ahí no es la palabra rabí, pero es un título de honor. Ellos reconocían la superioridad y la autoridad de Jesús. Y ellos empezaron a hablar, y muy probablemente estando ya cerca de su tercer año de ministerio, los leprosos habían oído las noticias de lo que Jesús había hecho. Lucas capítulo 5 nos relata que hubo a un leproso al cual Jesús tocó y sanó. Nadie tocaba a un leproso en esa época. Todos querían evitarlo, y Jesús lo tocó y lo sanó. Probablemente esos leprosos dijeron: mira, yo he oído que hubo uno que tenía lepra, que se acercó a él lo suficiente y lo tocó y fue sano. Y entonces los otros empezaron a decir: ¿de verdad él hizo eso? Y empezaron quizás a soñar y a pensar en la posibilidad de que Jesús podría hacer lo mismo también en la vida de ellos. Empezaron a desearlo, empezaron a crear la idea y hacer el plan de acercarse a Él. Pero no era lo único que Jesús había hecho. Jesús había dado de comer a multitudes. Él había sanado a sordos también. Él hizo tremendos milagros a través de los cuales estos 10 hombres leprosos probablemente habían escuchado, y eso les hacía que naciera una esperanza, no solo de tener una sanidad, sino de volver a tener su vida y tener un cambio radical en lo que era la vida de ellos. Y entonces se animan y se acercan. Pero quiero que vean lo que dice el pasaje. El pasaje dice que al entrar, el verso 12, en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Miren qué interesante. Estos leprosos no buscaron acercarse a Jesús y a los discípulos, sino que se quedaron de lejos. Ellos ni siquiera se sentían quizás dignos de acercarse a Él para que los tocara, y se quedan parados a distancia, como quizás muchas veces nosotros nos sentimos del Señor. No nos sentimos dignos de llegar a un templo, de llegar a un grupo, de estar en nuestra casa, porque sabemos las cosas que hemos hecho o las cosas que están a nuestro alrededor. O el ánimo ha desfallecido de tal manera que ni tenemos ganas y no sentimos cerca al Señor. Ellos, por su lepra, por la condición de inmundos, no querían contaminar ceremonialmente al Señor, probablemente, y no querían ser rechazados por los discípulos, así como ellos habían rechazado a los niños. No querían exponerse a más dolor del que la sociedad ya les había dado. Y entonces se paran de lejos. Pero el plan de ellos era: desde lejos vamos a gritar los 10 al mismo tiempo. Vamos a decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vamos a decirlo juntos. Vamos a gritárselo al Señor. Pero ellos, no puedo ver yo en este pasaje que lo gritaron sin el componente que el Señor Jesús reconoce al final del verso 18. No lo gritaron sin fe. Cuando ellos estaban diciendo esta frase, cuando ellos estaban orando, si me lo permiten decir así, cuando ellos estaban hablando con el Señor, creían que Él podía limpiarlos. Y por eso no le obligan a limpiarlos, porque lo que le piden es: Señor, Maestro, tú que eres superior, tú que tienes poder, tú que eres excelso, tú que todo lo puedes, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. Yo no dudo que lo puedas hacer. Ellos no dudaban que el Señor pudiera sanar, pero le estaban pidiendo en ese momento que Él se dignara a tener misericordia. Y miren, lo hacen al unísono. Elizabeth, di Jesús ahí donde estás. Ok. Por favor, únanse a Elizabeth Castillos.
Y digan a la cuenta de 3, Jesús. 1, 2, 3. Ok. Panamás, únanse también. Digan con ellos a la cuenta de 3, Jesús. 1, 2, 3. ¿Oyeron hasta ahí arriba? Más o menos, ¿verdad? Ahora, únanse a ellos, ¿verdad? Ustedes 4, por favor. Y vamos a hacer de 11. Vamos a unir a los Neri, como son uno solo, ¿verdad? Así es de que se unen. Pero ahora fíjense bien. Digan Jesús de tal manera que piensen que es el único que puede cambiar una situación por la que ustedes le están pidiendo. Digan Jesús de tal manera que se aseguren que Él los oiga y que no pase desapercibido lo que ustedes están diciendo. Hagámoslo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo sé que eso no lo pueden percibir allá arriba, pero algunos de ellos, desde su corazón, dijeron Jesús. Eso hicieron los leprosos. Ellos no le gritaron por gritarle. Ellos no hicieron una oración rutinaria. Ellos no estaban usando un cliché. Ellos estaban elevando su clamor al que podía resolver y al que podía responder y al que podía tener misericordia en la condición que ellos estaban en ese momento. Y es así como nosotros debemos aprender a clamar, reconociendo quién es Él. No importa lo que las personas que están a nuestro alrededor digan de Jesús. No importa que digan que vivió hace muchos años. No importa lo que digan del cristianismo. Él es el Señor, Él es el Maestro, Él todo lo puede. Y debemos clamarle con esperanza, con expectativa. Pero debemos clamarle de tal manera que nos oiga, y que cuando nos oiga, Él no oiga un ruido, Él no oiga una repetición, Él no oiga algo hueco, sino que oiga un clamor que viene desde lo profundo del corazón. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Y cuando uno le clama así al Señor, y cuando uno se pone de acuerdo con otros para clamarle al Señor, el Señor escucha la oración de su pueblo, la oye, amados hermanos. ¿Y saben qué dice el texto? Verso 14. Cuando Él los vio, les dijo. Ya ustedes saben que hay maneras de ver, ¿verdad? Sobre todo con ese rango de visual que nosotros tenemos, hay formas de ver. Uno es ver como sin importancia, ¿verdad? Perdón, como si no hubiéramos visto. Otro es ver con detenimiento. Y otro es ver ya no solo con detenimiento, sino analizando y entendiendo lo que estamos viendo. Bueno, en segundo lugar, hermanos, yo quiero que esta mañana recibamos una palabra que libera el corazón. El Señor los vio atentamente lo que ellos habían hecho, entendió todo ese proceso que ellos pasaron, percibió la fe y la esperanza que había en sus corazones y les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miren, hermanos, una palabra que el leproso deseaba escuchar es: eres limpio. Cuando el hombre escuchaba eres limpio, le volvía el color al rostro, le volvía la alegría, la sonrisa, volvía a emanar en su rostro. Pero miren todo el proceso que tenía que pasar. No solamente era que un día se levantaba y ya no había erupciones en la piel, ya no habían llagas, sino que él se levantaba, ya no habían erupciones, ya no habían llagas, había sido sanado. Pero miren lo que dice Levítico 14. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana
e hisopo. Cuando Jesús les dice, vayan a los sacerdotes, Él les está diciendo, yo tengo misericordia de ustedes. No los toca, no los sana instantáneamente, no les responde en el momento, sino que les dice, den un paso de fe, caminen en fe, levántense y vayan al sacerdote. ¿A qué iban a ir a los sacerdotes? Iban a ir a presentarse delante de ellos para que el sacerdote los examinara, y al ver el sacerdote entonces iba a ser testigo del milagro, porque el sacerdote le iba a preguntar, ¿y cuál fue el tratamiento? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo fue que te limpiaste? ¿Y cómo fuiste sanado? Y esos hombres, ¿qué iban a responder? Creímos en Jesús, creímos en su poder, pusimos nuestra esperanza en Él, y Él nos dijo que viniéramos donde usted estaba, y fuimos sanados por Él. Y entonces el sacerdote tenía que hacer un rito, él tenía que hacer un ritual. Y en ese rito que hacía el sacerdote antes de declarar limpio al leproso, tenía que ver algunos elementos que eran importantes. Al ser traído, él lo examinaba fuera del campamento, todavía no entraba al campamento, tenía que ser declarado limpio para poder entrar. Luego de que era visto por el sacerdote y que ya no habían llagas, entonces él hacía el rito. Mataba una de las dos aves en un cántaro de agua y combinaba la sangre con el agua, y con el hisopo y la grana rociaba esa agua sobre el que había sido leproso y sobre el ave que estaba viva, y finalmente el ave viva la soltaba y la dejaba que se fuera para que se llevara en un sentido simbólico la plaga de la lepra. Levítico 14 desarrolla todo este ritual. Pero luego de hacerlo externamente, también tenía que tocar la vida de la persona. Y entonces el que había sido leproso tenía que rasurarse todo el cabello, todo el rostro, cejas, si era hombre, bigote y barba, todo vello de la cabeza y del rostro tenía que ser totalmente quitado. Esto es como el efecto secundario que a algunos les da cuando pasan por el proceso de la quimioterapia o de la radioterapia, que se cae totalmente todo cabello, a veces no solo de la cabeza, sino de todo el cuerpo. Y entonces tenía que quedar totalmente rapado, sin ningún vello en las cejas, ni en la barba, ni en el bigote. Y luego, además de haber lavado sus vestiduras, tenía que bañarse completamente. Y entonces el sacerdote le decía, limpio, ponte la túnica limpia, ve sin ningún cabello y reúnete con tu familia, ve a tu casa, ve con tu comunidad, vuelve a tus amigos, regresa a tu pueblo. Ahora eres declarado limpio. La vida le volvía. Había una nueva oportunidad. Tenía ahora de parte de Dios, a través del sacerdote, ese llamado para ir. Eso era lo que Jesús les estaba dando. La oportunidad de incorporarse otra vez, de estar al lado de su esposa, aquellos que estaban casados, de estar al lado de sus hijos, aquellos que tenían familia, de estar volviendo a su trabajo y volver a la faena con la que ellos tanto se habían dedicado antes de esta enfermedad. Y dice la Escritura al final del verso 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, para ellos fue notorio. No es que iba a pasar hasta que llegaran al sacerdote. Empezaron a caminar y fueron sanados, fueron restaurados. Y él se dio cuenta que Dios lo había sanado, ya no le picaba nada, empezó a quitarse el vendaje probablemente. Dice que viendo que era sanado, él volvió e hizo tres cosas muy claras. Glorificó a Dios a gran voz,
se postró rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, gracias. Y el hombre que se acercó, dice la Escritura, Lucas destaca, era samaritano. Y lo destaca precisamente porque en el corazón de Dios no hay hombre desechado, no hay mujer discriminada, no hay pueblo al cual Él no ame y al cual en su momento Él le vaya a responder. Y este hombre era samaritano, de ese pueblo contaminado, de ese pueblo mezclado, de ese pueblo impuro, de ese pueblo inmundo, de esos perros, como dirían los judíos. Ese fue el único que se acercó. Miren qué curioso, cuando están enfermos se botan las barreras. Ahí no había samaritanos y judíos, ahí se llevaban. Y probablemente podemos entender por lo que el Señor Jesús dice, que entre esos 10 no todos eran samaritanos, aunque Él estaba en el límite entre Galilea y Samaria. Muy probablemente había algunos del pueblo judío, pero en la enfermedad, en la miseria y en el dolor, se botan todas esas barreras, que muchas veces cuando decimos estar sanos, cuando decimos estar prósperos, cuando decimos estar bien, las subimos y no son barreras que Dios quiera en nuestra vida. Y entonces este único samaritano se acerca y me hace pensar en algo, ¿verdad? Adora al Señor junto a otros. Dice el Salmo 111:1, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Así lo vamos a adorar, juntos, en compañía. Podemos hacerlo solos. Hay radios, hay medios ahora, pero no es lo mismo hacerlo de manera corporativa, dentro de una iglesia local. El Nuevo Testamento nos enseña que el plan de Dios para la iglesia es a través de las iglesias locales, sean estas en casa, sean estas en los templos, sean estas al aire libre, en carpas, donde sea. El plan de Dios es que juntos, como su pueblo, nos unamos para adorarlo. Y entonces dice, en la compañía y congregación de los rectos, alabaré a Jehová con todo el corazón. Si nos unimos muchas veces para contar las miserias que nos pasan, las desgracias que enfrentamos, toda aquella amargura y destilar el dolor que brota de nuestro corazón, ¿cuánto más debemos unirnos para compartir la gratitud, para compartir la alegría que da una oración contestada, que da una enfermedad superada de parte de Dios? Mucho más. Pero qué tremendo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Será que por cada 10 en los cuales el Señor obra, solamente uno regresa con profunda gratitud, con adoración plena y rendición completa? Porque si esto fuera una estadística, amados hermanos, necesitamos entonces levantar este índice. Porque Dios sigue obrando en sus hijos, sigue obrando en su pueblo, sigue respondiendo a aquel joven, a aquella señorita que le clama, a aquel adulto que presenta su petición a Él. Y cuando Él responde, nuestro corazón debe ser agradecido con Él. Y quiero finalizar justamente mencionando 5 aspectos de un corazón agradecido. William Arthur Ward decía: sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Ahí te tengo un regalo. No sé si alguna vez le ha dicho así, ¿verdad? Y te lo tengo del año pasado. Sentir gratitud y jamás expresárselo a una persona, a Dios, es como envolver un regalo y jamás entregarlo. No tiene sentido esa gratitud.
La gratitud es para que brote, para que fluya, aunque sea con lágrimas en los ojos. Pero la gratitud es para expresarla, para decirla, no para que se quede dentro de nosotros. Y cuán importante es que cada día de nuestra vida aprendamos a desarrollar un corazón agradecido. ¿Cómo? Reconociendo la mano de Dios en nuestra vida y adorándolo. Un corazón agradecido reconoce la mano de Dios en su vida y lo adora por cada cosa. Lamentaciones dice: nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, cada mañana. Y amados hermanos, debemos reconocer la mano de Dios en todo lo que nos pasa, en aquellos que entendemos y en lo que no entendemos, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, en lo que nos causa alegría y en lo que nos causa una profunda tristeza. Debemos ver la mano de Dios y adorarlo en cada momento. En segundo lugar, un corazón agradecido agradece por las pequeñas cosas. Agradece por las pequeñas cosas. Hay cosas que nosotros las hemos hecho pequeñas, pero son grandes. Poder abrir los ojos y ponernos de pie, poder ir a trabajar, poder decir te amo todavía, poder decir perdóname. Son cosas, hermanos amados, por los cuales nosotros debemos tener un sentimiento de gratitud al Señor. Esta semana hablaba con una persona y me decía: hemos pasado una necesidad tan grande, pero yo le doy gracias a Dios por mis hijos. Porque cuando solamente hay tortillas, cuando solamente hay un huevito para todos, yo les digo: hijos, solo esto hay. Ellos me dicen: gracias a Dios, mamá, que hay algo. Gracias a Dios. Aprendamos a agradecer las pequeñas cosas. Vivimos en una sociedad y en una época donde cada vez queremos más, y cada vez que deseamos más lo podemos conquistar. Eso es lo que nos viven diciendo en el colegio, en las universidades. Tú puedes lograrlo, suéñalo y alcánzalo. Pero a veces me temo que eso nos ha hecho descuidar las pequeñas cosas por las cuales debemos darle gracias a Dios. En tercer lugar, un corazón agradecido desarrolla contentamiento en su diario vivir. La palabra de Dios nos enseña en 1 Timoteo capítulo 6 que debemos aprender a vivir con contentamiento, no con resignación. Debemos estar contentos con la vida que Dios nos ha dado, no solo con la provisión económica, que es el contexto inmediato, sino con todo lo que conlleva nuestra vida. Debemos aprender a estar contentos con nuestra esposa, a estar contentos con nuestros hijos, a estar contentos con nuestra iglesia, a estar contentos con nuestro país, a estar contentos con nuestro presidente. Un corazón agradecido aprende y hace del contentamiento su estilo de vida. Hay para vestirnos, gracias a Dios. No es de marca, gracias a Dios. Abriga, cubre, gracias a Dios. Hay para comer, no para gastar, pero hay para comer, gracias a Dios. Un corazón agradecido hace del contentamiento su diario vivir. En cuarto lugar, un corazón agradecido comparte con otros que tienen necesidad. Efesios capítulo 4 dice que el que trabaja tenga que compartir con el que padece necesidad. Y hermanos, un corazón agradecido es generoso. Un corazón agradecido comparte. Y no importa que solo sea un pancito, ¿verdad? Una quesadilla, ¿verdad? Algo chiquito, lo parte y comparte con los demás. Un corazón agradecido, amados hermanos, comparte con otros. Un corazón que no es agradecido es mezquino, es egoísta, jamás comparte. Y en último lugar, un corazón agradecido
aguarda la provisión de Dios en el momento justo. Provisión no solo material, la provisión espiritual, la provisión emocional, la provisión que nosotros necesitamos para el momento adecuado, la palabra que necesitamos para el momento oportuno. Un corazón agradecido la aguarda. ¿Saben qué hizo este samaritano? Este samaritano dijo: ese sacerdote puede esperar, mi familia puede esperar, pero yo tengo que ir a Jesús, yo tengo que ir a Él. Y clamando a gran voz, Él le dio gloria a Dios, gloria a Dios. Y Él le exalta al Señor y se postra rostro en tierra a los pies de Jesús y le da gracias. Gracias, Jesús, gracias, gracias por haber tenido misericordia, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente dimos gracias por lo que Él había hecho en nuestra vida? Estos 10 hombres nos habla que uno de ellos regresa, y miren la reflexión que hace el Señor Jesús. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros? ¿Dónde están? ¿Por qué solo algunos cantan? ¿Por qué solo algunos agradecen? ¿Por qué solo uno vuelve? Y el que vuelve es el que los demás desprecian. No hubo quien volviese. Y miren lo que dice Jesús: ni siquiera lo esperaba para sí mismo, y diese gloria a Dios, a mi Padre, sino este extranjero. Hermanos, hay palabras que cuando entran a nuestros oídos desgarran nuestro corazón. Pero hay palabras que cuando entran a nuestros oídos traen liberación a nuestro corazón. Verso 19. Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias esta mañana por este tiempo que nos has permitido ir a tu palabra, Señor, y presentarla. Algunos de los que estamos acá esta mañana estamos en la condición de esos 10 leprosos, creyendo que tú tienes el poder para sanar, creyendo todo lo que hemos oído de ti en la palabra, todo lo que hemos oído de ti de otras personas. Pero ahora venimos para decirte, como familia, como matrimonio, como hijo tuyo, como hija tuya que somos, para decirte: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mira nuestra condición, mira esa enfermedad y esa situación que cambió drásticamente nuestra vida y nuestra perspectiva de la vida. Y ahora, Señor, dígnate a obrar, dígnate a escucharnos, dígnate a respondernos, Señor. Y Padre, aquellos que estamos así esta mañana, elevamos nuestra oración a ti. Pero otros también estamos esta mañana, no como los 10, sino como el samaritano que regresó, humillados completamente delante de ti, postrado nuestro espíritu hasta el suelo, Señor, y postrados a tus pies, diciéndote: gracias, gracias, gracias. Escucha la oración de tu pueblo, Señor. Y mientras la iglesia está orando, solo tengo una palabra final para las personas que nos visitan. Personas que al escuchar esta predicación, quizás podrías entender algo con lo que voy a decir. La lepra es muy parecida al pecado.
Y quizás sería más correcto decirte que el pecado es muy parecido a la lepra. El pecado nos separa de los demás. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado nos distancia de aquellos que amamos. Eso fue lo que sucedió entre Adán y Eva, porque entonces ella ya no se llamó solamente Isha, se llamó Eva, tuvo un nombre diferente, se distanció de su esposo a causa del pecado. El pecado nos separa de Dios y merece un castigo, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Yo quiero decirte que así como el leproso no podía sanarse a sí mismo, así como el leproso no podía declararse a sí mismo sano, así nosotros no podemos resolver nuestro problema de pecado por nosotros mismos. Necesitamos la intervención de un Salvador. Necesitamos de alguien que nos rescate, y ese es Jesús. Dios envió a Jesús para salvar al mundo, no para condenarlo. Él envió a Jesús para salvar al mundo. Y escucha lo que dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta hora tú quieres creer en el Hijo de Dios y quieres pedirle que te salve de tu problema de pecado, que te salve de las consecuencias de tu pecado, yo quiero decirte a ti en esta hora: tú puedes salir de este lugar limpio, tú puedes salir de este lugar sano. Lo único que tienes que hacer es decir una oración como esta desde lo más profundo de tu corazón. Dirígela esta oración al Señor y dile algo así: Señor, reconozco que mi pecado me ha distanciado de los que amo, que mi pecado me ha alejado de ti mismo, Señor, que yo me he sentido indigno de acercarme a ti y a los demás, y que he cosechado el fruto de mi propio pecado. Esa muerte de la que habla tu palabra, yo la he experimentado. Ese distanciamiento y ese alejamiento de aquellos que tú pusiste a mi alrededor, yo lo he experimentado. Pero en esta hora yo he comprendido que así como el sacerdote era el que declaraba limpio al leproso, así tu Hijo Jesús puede declararme limpio de mi pecado. Y yo vengo a presentarme hoy delante de Él, a pedirte perdón por mis faltas, por mi manera de vivir, y a entregarte mi vida entera, a entregarte mi corazón a ti. Recíbelo, por favor. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta hora, allí donde estás, quiero pedirte un favor: que ahí donde te encuentras me indiques que hiciste esta oración conmigo, levantando tu mano en alto, por favor. ¿Has hecho esta oración esta mañana? Si has orado conmigo pidiendo a Jesús que sea tu Salvador, he visto su mano, caballero, allá atrás. Que Dios lo bendiga. Puede bajarla, por favor. ¿Alguien más que ha hecho esta oración conmigo esta mañana? Si has sido tú, ahí donde te encuentras, déjame decirte que no se trata de un cambio de religión, no se trata de seguir a un hombre, se trata que tengas una relación diferente con Jesús a partir de este día. ¿Has hecho esa oración? Si es así, por favor indícamelo levantando tu mano en alto. ¿Habrá alguien más que ha hecho esa oración en esta hora? Si eres tú, por favor, te animo, levanta tu mano en alto ahí donde estás. Padre, entregamos este tiempo y tu palabra, Señor, para que cumpla el fruto por el cual tú la has enviado. Te damos las gracias por esta mañana y gracias por este caballero que este día y a esta hora
ha decidido entregar su vida y su corazón completamente a ti. Te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén.